Marcos capítulo 8. Comienza el Señor enfrentando fariseos que comenzaron a discutir con Él. Y Él, dice la Biblia en el versículo 12, gimiendo en su espíritu. El Señor le contristó al ver tantos milagros y tantas vidas cambiadas y multitudes alimentadas, que aún en medio de tanto bueno pudiera haber gente todavía con mal espíritu, con un corazón duro. Y gimiendo en su espíritu dijo: ¿por qué pide señal esta generación? Y lo dice en el versículo 14: y habían olvidado de traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca. Había un problema y el Señor los enfrenta y les advierte en el versículo 15 y les manda diciendo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos. La levadura de los fariseos era la hipocresía. Cuando no somos lo que otros piensan que somos. Y otra vez discutían entre sí. Y no entendían lo que Él estaba hablando. Dicen: ¿es porque no trajimos pan? ¿Cómo somos? ¿Cómo tenemos la tendencia de... Nos encontramos espiritualmente mal con Dios, ya ni entendemos lo que Dios quiere hacer y está haciendo a nuestro alrededor. Podemos estar en medio de una bendición de Dios, la mano de Dios obrando, y ni cuenta nos damos. Y dice en el versículo 17: entendiéndolo Jesús le dijo: ¿Qué discutís? ¿Porque no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Y note lo que les dice: teniendo ojos, ¿no veis? Teniendo oídos, ¿no oís? ¿Y no recordáis? Yo he visto cómo yo en mi vida personal, qué fácil soy para olvidarme de las bendiciones de Dios. Y luego el Señor dice en el versículo 19: cuando partí los 5 panes entre 5,000, ¿cuántas cestas llenas de los pedazos recogisteis? Dios les tiene que recalcar su compromiso, su fidelidad con ellos, sus discípulos. Si aun que han estado envueltos conmigo en estos milagros y los he usado y me han ayudado en organizar la gente y hemos atendido las multitudes, aún en medio de todo el servicio que han sido parte de, nunca los he descuidado a ustedes. Después de que todo terminó, todavía había quedado más pan. Y dice el versículo 21: y les dijo: ¿cómo aún no entendéis? Y se presenta una oportunidad de que traen a un ciego ante el Señor, llegando él ahí en Betsaida. Y le ruegan al Señor que lo tocase. Entonces, tomando la mano, versículo 23, del ciego, le sacó fuera de la aldea. Y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Me llama la atención que el Señor lo sacó de la aldea. Dios había maldecido a Betsaida. Eso lo vemos en Mateo 11. Dios había escogido y había proclamado una maldición sobre Betsaida.
Y ahora aquí se presenta una oportunidad de hacer un milagro allí en Betsaida. No planeado por el Señor, lo trajeron a él. Y el Señor, habiendo declarado que no iba a hacer ningún milagro más en Betsaida, agarra a ese hombre de la mano y lo encamina fuera de la aldea. Lo saca de Betsaida y hace un milagro afuera. Y cuando hace el milagro, después le dice a ese hombre: no regreses a la aldea. Y le pregunta, claro, el Señor, pensando en lo que acaba de hablar con sus discípulos, les acaba de preguntar: teniendo ojos no veis. Tiene este ciego y le pregunta: ¿cómo ves? Y el hombre dice: pues veo los hombres, pero veo como árboles andando. Y el Señor lo vuelve a tocar una vez más. No que no le salió suficiente poder, no que no lo había o podía sanar al principio. Es más, Dios ni tenía que haberlo tocado para sanarlo. Nomás con un pensamiento y pudo haber sido sano. Pero estaba usando la oportunidad para hablarle a sus discípulos y hablarnos a nosotros. Lo vuelve a tocar. Y esta vez le pregunta: ¿y ahora cómo ves? Dice: ahora veo claramente y desde lejos. La visión de estos discípulos estaba corta. La hipocresía se había infiltrado. El mal espíritu se había metido en sus vidas y estaban discutiendo, y no era el Espíritu de Cristo. Esto contristó al Señor. No le agradó el espíritu que cargaban. En medio de tantas bendiciones, en medio de tantos milagros, los hombres que estaban cerca de él no alcanzaban a ver lo que Dios estaba haciendo y lo que Dios quería hacer. Y utiliza este milagro, este encuentro con este ciego, para darles un mensaje a estos hombres y a usted y a mí. Dice la Biblia que en el versículo 25, luego le puso otra vez las manos sobre los ojos. Quiero hablarles esta noche sobre el tema: tócame otra vez, Dios. Señor, bendice tu palabra. Señor, por favor, no cabe duda en mi corazón que tú estás aquí. Señor, por favor, ten tu manera entre nosotros. Sé engrandecido, glorificado al cantar ese precioso himno. Señor, no cabe duda que necesitamos más de ti. Haz una obra, Señor, eterna esta noche. Te lo pido en el nombre de Cristo. Amén. Recuerdo a la edad de 17 años de edad, yo fui salvo a la edad de 16 años de edad, y a los 17 años de edad llegó el primer campamento que nuestro pastor iba a tener, campamento de jóvenes, y yo estaba con un pie en la iglesia y un pie en las cosas del mundo. Y era cristiano, pero todavía estaba viendo la escuela pública, muy envuelto en los deportes y con un plan y un futuro quizás brillante en el deporte, y tenía mis planes. Y ese verano llegó y el pastor comenzó a anunciar el campamento, y yo de vez en cuando iba el domingo a la mañana y a veces no iba, y mi mamá estaba yendo con regularidad ya a la iglesia y me dijo: Andy, ¿por qué no vas a este campamento de jóvenes? Y dije: campamento de jóvenes, yo no tengo tiempo para esas cosas. ¿Qué no es para niños? Digo: no, es un campamento de jóvenes. Jóvenes de tu edad van a ir a un lugar, un retiro, y van a pasar unos días ahí, se les va a predicar y van a pasar a tener juegos. Y mamá, perdóname, yo no tengo tiempo para esas cosas. Yo tengo planes este verano y cosas que hacer y con el deporte, y nomás no puedo tomar tiempo en eso. Pues esa noche mi mamá insistió conmigo casi toda la noche, rogándome, insistiéndome que
que decidiera ir al campamento de jóvenes. Y yo le decía una y otra vez a mi mamá: no quiero ir al campamento de jóvenes, no, deje de molestarme, no voy a ir al campamento de jóvenes. Y ya dije: mamá, no voy a ir. Y no, pero es que tienes que ir. Y decía: pues es que no tengo tiempo y no tengo dinero, pero no, tú tienes que ir, Dios va a proveer y tú tienes que ir. Y estuvo así insistiéndome hasta la medianoche. Me decía, y luego se iba a su recámara a orar, y luego regresaba después, y yo queriendo dormirme me despertaba a insistir: tienes que ir al campamento de jóvenes. Y luego otra vez se iba a orar, y luego regresaba otra vez y me decía: tienes que ir al campamento de jóvenes. Y una y otra vez, tanto que insistió mi mamá. Y doy gracias a Dios que si no hubiera insistido mi mamá esa noche, no estaría aquí esta noche. Pero me insistió tanto que dije: ok, voy a ir a este campamento, pero voy a ir no queriendo ir. Y fui. Y recuerdo, me subieron al autobús y le dijo el pastor parada, le dijo a mi mamá: el primer mala actitud, primer problema que me da ese joven, lo voy a mandar a la casa. Fuimos al campamento de jóvenes y yo me senté a mero atrás, enojado con mi amigo y molesto de que estaba perdiendo mi tiempo ir a este campamento de jóvenes. Pero llegamos al campamento, empacamos, agarramos nuestras cabañas y comenzamos a jugar y comer. Llegó la primera noche de predicación y yo llegué y me senté en la primera predicación, no hice caso de nada, estaba atrás platicando. Yo creo que el pastor se dio cuenta y antes de la segunda predicación me dijo: ¿por qué no te mueves para acá, Andy, en el frente? Yo me dio tanto coraje. Dije: este chaparrito me lo voy a aventar si sigue con esta onda. Y pasé enfrente y me senté enfrente. Y se paró un pastor llamado Pastor Mike Valdés. Nunca lo había visto antes, no lo había escuchado, no sabía quién era. Pero hablaba así medio como un cholo. Y me llamó la atención. Me senté ahí y comenzó a predicar el pastor de Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Y yo ahí agarrándome de la banca porque Dios me estaba quebrantando, Dios me estaba llamando al ministerio, Dios estaba queriendo usar mi vida y yo no quería dejar ir mis planes. Yo tenía mis planes. Había algunas escuelas que tenía oportunidad de ir y jugar deporte y otras cosas que estaban pasando y dije: no puedo desperdiciar esta oportunidad. Desde que tan joven, de niño, comencé a soñar por esto y ahora está aquí. Usa a alguien más, llama a alguien más. Y el predicador predicaba y el predicador predicaba y entre más predicaba y entre más dolía el corazón, más sentía que Dios me estaba hablando a mí. Llegó la invitación y no pude más que soltar la silla y venir al altar y ahí de rodillas le entregué al Señor mi vida. Y sentí que Dios me estaba hablando a mí exclusivamente y sentía un peso sobre mi pecho. Sabía que Dios quería usar mi vida y pasé enfrente en ese lugarcito, en un campamento ahí en la parte norte de California y ahí le dije: Señor, yo quiero que me uses, pero no quiero ser uno más. Si me vas a usar, usa mi vida. Y le entregué mi vida al Señor. Nunca se me olvidará esa noche. Me recuerdo de esa noche como si apenas fue ayer. Recuerdo estar en la escuela de pastores. Por primera vez fuimos allí, tenía 18 años de edad y recuerdo llegar a esa conferencia y emocionado de ver un lugar tan grande y enorme y tanta gente. Y recuerdo que en la mañana me dijeron, el domingo fuimos a las rutas, anduvimos en los bases y miramos la iglesia, qué tremendo. Y en la mañana me dijeron: temprano en la mañana te vas a despertar a las 3 de la mañana. Y dije: ¿cómo? ¿La conferencia comienza a las 3 de la mañana? No, dice, tú vas a ir a pararte en la puerta, esperar que abran las puertas y vas a meterte corriendo para guardar un asiento. Dije: ¿por qué? Pues ¿cuántos asientos tiene? Pues está chiquita la iglesia, que yo miré una iglesia grande. Y ahí estoy a las 3 de la mañana en el frío, congelando mis pensamientos, esperando, no entendiendo qué estaba haciendo allí, con pastores vaqueros americanos a mi lado, mirándome como que si me iban a comer en un taco. Y esperando que abrieran la puerta, y por fin abren la puerta y vamos corriendo todos y casi siendo empujado iba yo metiéndome para agarrar unos asientos para los demás.
Y qué emoción, qué tremendo ver tantos pastores correr y tirarse en las bancas y algunos pelearse. Pastores espirituales, según yo los miraba así. Pero una vez comenzaba la conferencia y todos se ponían espirituales. Amén, amén. Más o menos como... Y estaba allí y recuerdo, teníamos ahí en el balcón, estábamos sentados cerquitas a donde casi caían las escupidas de los predicadores. Y nosotros de jóvenes estábamos emocionados, queríamos que nos cayeran la saliva de los predicadores. Decíamos, para la doble porción. Y algunos locos abrían la boca a ver si... Recuerdo, el pastor Jairo salió al púlpito y la gente y jugaba con la audiencia y repetíamos lo que él decía y yo decía, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? Y predicó esa noche aceite fresco y recuerdo pasar enfrente con lágrimas, quebrantado completamente ahí en el lugar a la orilla, estaba lleno el plataforma. Apenas alcancé a bajar del balcón y tirarme al suelo y decirle, no sabía qué estaba pasando, pero sabía que la buena mano de Dios había tocado mi vida esa noche. Y le dije, Señor, una vez más, lo único que quiero decirte es, por favor, usa mi vida. No importa lo que quieras hacer, pero usa mi vida. Al escuchar el mensaje del pastor Salazar esta noche y todo el fuego y las pruebas y las lecciones, las caídas, digo, ¿qué estaba pidiéndole al Señor? Pero nunca se me va a olvidar ese servicio y esa predicación que por primera vez yo escuché. Aceite fresco. Ha pasado 30 años de ministerio ya. Hemos tenido la dicha de servir a Dios en diferentes capacidades por la pura gracia de Dios. Y aquí estamos. Si hay algo que necesitamos, más que cualquier método, más que cualquier herramienta, más que cualquier otra lección, más que cualquier otra predicación, necesitamos que Dios nos toque una vez más. Lucas capítulo 5, por favor. Dese cuenta cómo el Señor se especializaba en tocar a las personas. Lucas 5, versículo 12. Sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual, viendo a Jesús, se postró con él el rostro en la tierra y le rogó diciendo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Entonces, extendiendo él la mano, le tocó y diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue de él. Dios, una vez más repito, no tenía que tocarlo. Nomás con su pensamiento, así como con el hombre centurión que le dijo, Señor, tú nomás dilo y mi siervo va a ser sano. Pero el Señor sabía que este hombre leproso estaba lleno de lepra, dice el médico Lucas, estaba lleno de lepra, de seguro estaba aislado de todos los demás por tiempo, de seguro no tenía relaciones y acercamiento a su familia, de seguro no había sentido el toque de otro ser humano en mucho tiempo. Y el Señor, en su gracia, en su misericordia, en su compasión, entendía que este hombre necesitaba la sanidad de su lepra, pero consideró que también necesitaba sentir el toque de otra persona. Lo tocó. En Daniel capítulo 10, por favor. Daniel capítulo 10, versículo 10, nos dice la palabra de Dios que Daniel dijo lo siguiente:
Y aquí una mano, dice Daniel, me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos, y me dijo: Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti he sido enviado. Ahora, mientras hablaba conmigo, me puse en pie temblando. Oh, Dios se especializa en tocarnos. Es un toque único y evidente. Es algo que debemos experimentar, es algo que debemos de anhelar. David, sabemos que fue ungido 3 veces con aceite fresco antes de su reinado. Daniel, leímos ahorita que cayó sobre sus rodillas. Ezequiel testificó que Dios tocó su vida. Muchos hemos llegado a ser inválidos espiritualmente, ciegos. Nuestra visión se ha hecho borrosa. Hay lepra en nuestra vida a causa del pecado y no nos hemos dado cuenta, pero nosotros somos los que estamos en necesidad de un toque divino de Dios. Es triste decirlo, pero muchas veces somos los últimos en darnos cuenta que estamos mal con Dios. Nuestras esposas se dan cuenta antes que nosotros. Los hermanos de la iglesia se dan cuenta que algo le pasa a mi pastor. Sus mensajes no son los mismos, su espíritu no es el mismo. ¿Qué le pasa a mi pastor? Oh, mi hermano, la solución no es más dinero, no es un edificio más grande. La solución no es fama, no es popularidad, no es herramientas, no es nada más que sencillamente un toque divino de Dios en nuestra vida. En necesidad de un toque divino. Tócame otra vez, Dios. Salmo 144. Salmo 144, por favor. Versículo 7. Dice la Biblia, versículo 7: envía tu mano desde lo alto, dijo el salmista, redímeme y sácame de las muchas aguas, de la mano de los hombres extraños. Nehemías lo expresó de esta manera en Nehemías 2:18, cuando dijo: la mano de mi Dios había sido buena sobre mí. La mujer enferma, que le fluía la sangre, enferma por muchos años, había gastado todos sus bienes, había ido a todas las conferencias, había ido a todos los retiros, había ido a todos los doctores, gastó todo lo que tenía y no encontraba alivio a su enfermedad, hasta que vio al Salvador y dijo: si tan solo lograre yo tocar tan solamente el borde de su vestido. Oh, si tan solo Dios volviera a tocar nuestra vida una vez más. Su toque nos libera. Noten el versículo 22, por favor. Dice: vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Les dije que Betsaida estaba maldecida por mismo el Señor Jesucristo, porque había querido hacer ahí muchos milagros, pero Betsaida rechazó al Salvador, no creyó en. Noten en Juan 12:21, por favor. Juan 12:21, por favor. Juan 12:21, por favor. Dice la palabra de Dios, Juan 12:21, por favor. Dice la Biblia así: estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Había una hambre, un apetito de encontrarse una vez más con el Señor. Note conmigo, por favor, ahí en Mateo 11, por favor. Mateo 11, versículo que es de 21 a 24. Mateo 11, del 21 al 24, por favor, rápidamente conmigo. 11, 21 al 24, donde dice la Biblia: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo has a que se hubieran arrepentido en cilicio y en ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotros. Oh, no hay peor cosa
de sentir a Dios lejos de nosotros. No hay peor cosa de tratar de servir a Dios en nuestras propias fuerzas. No hay peor cosa de acercarnos al púlpito para predicar un mensaje con la desconfianza, quizás con la inquietud de que la buena mano de Dios no está con nosotros. Oh, mi hermano, deberíamos de temblar, deberíamos de temblar en terror, de pensar las veces que hemos parado atrás de un púlpito sagrado, mi hermano, y sin la presencia de Dios en nuestra vida. Moisés dijo: Señor, si tu presencia no ha de ir con nosotros, no nos saques de este lugar. Lucas 10:13, por favor. Lucas 10:13, por favor. Lucas 10:13 nos dice la palabra de Dios: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, ay de ti, Betsaida, que si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotros, tiempo ha que sentados en silicio y ceniza se habrían arrepentido. Mi hermano, hay un problema. De donde Dios había hecho milagros de 5,000 alimentados, no había creencia, todavía había duda. Yo me pregunto, ¿cuántas veces Dios no ha sido bueno para manifestarse? ¿Cuántos cultos, cuántas conferencias no hemos estado ahí, donde hemos visto la buena mano de Dios llegar y obrar y cambiar vidas y salvar almas y llamar a personas? Hemos visto esta misma plataforma llena de multitudes diciendo: heme aquí, Señor, envíame a mí. Hemos visto miles y cientos de bautismos, cosa que no vemos en nuestra propia iglesia. Nos maravillamos, vemos la buena mano de Dios y aún así salimos con incredulidad. No solo en esto, pero como Dios ha sido bueno en nuestra vida. Nos sostiene, nos cuida, nos ama, nos protege, nos alienta, nos consuela, nos anima, nos da consolación, nos abriga con amor, nos ha cuidado hasta el día de hoy, nunca nos ha desamparado. Y aún así nos la pasamos quejando, nos la pasamos en incredulidad. Todavía dudamos que Dios sí puede. Es el toque divino de Dios, que Dios puede liberarnos de este corazón de incredulidad. ¿Se acuerda cuando era jovencito y solo creía que Dios quería usarle a usted? La visión que tenía, el sueño que soñaba. Oh, yo recuerdo de joven cómo orábamos: Señor, usa nuestra vida. Señor, no queríamos comer, no queríamos hacer nada más que Dios usara nuestra vida. Nos gastamos todo el día, toda la semana, tocando puertas, soñando que Dios usara nuestra vida en una ruta, en un autobús, en una clase dominical, que se llenara la iglesia, que se mirara multitudes ser salvas. Soñábamos porque creíamos que Dios era todopoderoso. Si éramos locos, pero creíamos que Dios podía hacer algo. Pero conforme va pasando el tiempo, nuestro corazón se ha endurecido y ahora nos lo pasamos discutiendo, peleando por tonterías, como los mismos discípulos. ¿Quién se sentará a la mano derecha del Señor? ¿Quién será el siguiente conferencista que... Y andamos discutiendo entre nosotros mismos de preferencias? Vaya, todos somos del mismo equipo aquí. Todos somos salvos por gracia, llamados por Dios para servir al mismo Dios, la misma causa. Sin embargo, hay unos sinvergüenzas entre nosotros que no nos hablamos, no nos excluimos, no nos acercamos. No iríamos a tal conferencia porque fulano de tal está predicando y no me cae bien aquel, y hacemos preferencias de predicadores. Suena como la iglesia carnal de Corintios, que algunos decían: yo de Apolos, yo de Pablo, yo de Cristo. Oh, mi hermano, qué triste, qué perversión, hermano. Con razón no vemos la mano de Dios obrar. Con razón, domingo tras domingo predicamos y nada está pasando. Con razón,
el bautisterio lo estamos usando para guardar las herramientas y el material de la construcción, en vez para moverse las aguas bautismales. El toque de Dios nos libera de esas maldiciones. El toque de Dios nos puede sanar. Versículo 24 de nuestro pasaje Marcos. Dice la Biblia: Él mirando dijo: veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Este hombre alcanzaba a ver, pero no miraba bien. Su vista estaba todavía echada a perder. No alcanzaba a ver lo que el Señor miraba. Oh, ¿cuántos de nosotros nos encontramos en este mismo estado? No alcanzamos a ver ya lo que Dios alcanza a ver. Vemos solo la oposición, vemos solo lo imposible, vemos solamente a aquella persona que nos quiere hacer bronca. No alcanzamos a ver los cientos de otros que están atrás de nosotros y la causa de Cristo. No alcanzamos a ver que ese domingo aquel hombre que fue salvo, no sabíamos que Dios lo iba a usar para dirigir la orquesta. No alcanzamos a ver esa bendición. Solo alcanzamos a ver aquel diácono del diablo que nos quiere causar problemas, aquel hermanito, aquella hermanita lengua larga. Solo miramos eso y no alcanzamos a ver lo que Dios está haciendo. ¿Cuántos de nosotros nuestra vista está borrada? Ya no tenemos sueños grandes para Dios y limitamos nuestra misma iglesia de soñar en grande. Sí. En Apocalipsis 3, 14, por favor. Se nos predican, estos hombres de Dios nos predican y nos retan para hacer más para Dios, para tener una fe grande para el Señor, porque es lo que se va a tomar. Es Dios que hace la obra, no nosotros. Pero Dios, hermanos, yo creo que es limitado por nuestra falta de fe. Como cuando vino a los suyos, pero los suyos no le recibieron. Y dice la Biblia que quiso hacer milagros allí, pero no pudo el Señor por su incredulidad. ¿Sabe por qué? Porque la gente decía: ¿que no es este Jesús el hijo del carpintero? No alcanzaban a ver más allá del hombre enfrente de ellos. Así estamos muchos de nosotros. No alcanzamos a ver más allá del hombre que está predicando. Y muchos otros cometen el error de enamorarse del hombre que está predicando y no enamorarnos del Dios de ese hombre que nos está predicando. Nos llenamos nuestra mente y corazón de prejuicios, de complejos, de arrogancia. Criticamos, analizamos, cuestionamos. Y mientras Dios conoce nuestra vida, Él conoce lo que estamos viendo. Y Él ve para su vida, para su ministerio, para su iglesia, cosas grandes y ocultas que nosotros no conocemos. Pero como usted tiene la vista corta y ni cuenta se da. Apocalipsis 3:14 dice la Biblia: y escribe al ángel de la iglesia de la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio, no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Dios aquí nos habla de una enfermedad espiritual. Solo nos vomitamos cuando estamos enfermos. Y la tibieza espiritual es una enfermedad espiritual. Note, dice en el versículo 17: pero tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y note, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. El problema
es que usted ni cuenta se da. Está todo contaminado. No alcanza a ver lo que está enfrente de usted, la oportunidad que Dios le está dando, la segunda oportunidad que Dios le está dando a su ministerio. Piense por un momento el sacrificio que esta iglesia ha hecho, el precio que se ha pagado, el dinero invertido, la oración, el abrir sus puertas, su propiedad, los baños, toda la comida, los cocineros, la transportación, las camas, el hospedaje, todo lo que se ha hecho para que usted pueda venir aquí y escuchar predicación y ser retado para regresar a casa y hacer algo grande para Dios. Pero usted está ahí todavía acomplejado y no alcanza a ver lo que está enfrente de usted. Lo que sana eso es un toque divino de Dios. Veo los hombres como árboles y Dios lo tocó una vez más. El toque divino de Dios nos libera de maldiciones, de consecuencias, de fracasos, de nuestro corazón duro. El toque divino de Dios nos sana, y cómo nos hace falta la buena mano de Dios que nos sane. Aquí hay gente amargada, enojada, en pleito con un pariente o un hermano en la fe, o otro pastor en la ciudad, del otro lado del pueblo. No se hablan. Antes eran amigos, ahora por cualquier cosa ya no se hablan, mi hermano. El problema es que estamos enfermos espiritualmente con la amargura. Dios no puede usar un instrumento así. Bien dijo el pastor Salazar: qué fácil es predicar del perdón mientras nosotros guardamos rencor contra otras personas. Yo recuerdo de jovencito, yo tenía rencor contra mi papá por razones que no tengo tiempo para meterme. Pero crecimos en un lugar hostil. Papá tomaba mucho, llevaba a la casa muchas veces intoxicado. Las cosas que vimos como niños, los problemas, los gritos, los insultos, la falta de amor, vaya, lo que usted pueda decir. Pero como un joven incrédulo crecí con mucha amargura y resentimiento contra mi padre. Y no fue hasta que fui salvo, llamado, y comencé a ir al colegio bíblico, que en una capilla se predicó sobre el perdón. Y se dijo esto, en la predicación me recuerdo de esto: Dios nunca te va a poder usar a ti a menos que tú perdones a aquella persona que no quieres perdonar. Y como un joven inocente, ignorante, no tan amargadote como algunos de nosotros quizás, respondí ese día y vine al altar. Le dije: Señor, voy a enfrentar a mi papá y voy a hablar con él, y de alguna manera voy a pedirle perdón y le voy a perdonar. Y llegó el verano y fui a trabajar con él una tarde. Él limpiaba carpetas, lejos ya había dejado atrás la música y ese mundo perdido. Él era cristiano, y como Dios lo usó a mi papá. Era un tremendo ganador de almas, cantaba para el Señor, era fiel al Señor. Pero yo me le acerqué al fin del día y le dije: papá, ¿puedo platicar contigo? Y me dijo: sí, hijo, ¿qué? Mi papá le dije: quizás usted no me va a entender, pero yo necesito hacer algo hoy. Y lo agarré. Mi papá medía como 5'6", 5'7". Ya está con el Señor mi papá. El COVID se lo llevó. Y recuerdo agarrarlo. Le dije: papá, yo necesito pedirle perdón, porque he estado con resentimiento y rencor contra usted. Yo recuerdo como niño verlo a él borracho y peleando con mi mamá en la recámara, y yo me metía abajo la cobija y con mi hermana. Yo decía, y yo de tonto, quizás un niño ignorante como cualquier otro niño, le decía al Señor: oh, odio a ese hombre, que mejor no regrese a la casa, que algo le pase, que se vaya lejos de aquí, que no regrese a la casa. Y de joven lo agarré ese día. Le dije: papá, I need to say I'm sorry.
necesito pedirte perdón, pero también, papá, necesito perdonarte. Mi papá me vio y me dijo, pues ¿qué te hice? No te pagué suficiente hoy, ¿qué pasó? Y le dije, no, papá, no es eso. Pero no vale la pena hablar del por qué. Nomás necesito que usted me oiga. Necesito perdonarle. Recuerdo mi papá comenzó a derramar lágrimas y me dijo, hijo, perdóname por no haber sido papá, un buen papá en tu vida. Perdóname por cualquier cosa que te hice. Me abrazó y ese día ahí en el estacionamiento, fuera del apartamento, nos abrazamos y le di un abrazo fuerte a mi papá. Y como sentí una liberación, sentí que algún peso se me quitó del pecho y ya no era el mismo. Había alegría, había gozo, había un sentido, una confianza de que ahora Dios podía usarme, porque por fin había sanado Dios mi corazón del rencor. Aquí hay pastores, aquí hay esposas de pastores, quizás aquí hay hermanas y hermanos, personas que están sentados aquí llenos del veneno de la amargura. Dios nunca va a poder hacer lo que Él quiere hacer con usted hasta que usted sane por dentro. Por último, su toque nos restablece. Versículo 25, por favor. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos e hizo ahí que mirase. Dice, y hizo que mirase y fue restablecido. Y vio de lejos y claramente a todos. Y lo envió a su casa diciendo, no entres en la aldea, ni lo digas a nadie en la aldea. Dios había restablecido este hombre dentro de su sociedad. Ahora no ciego, pero mirando claramente. Oh, cómo nos hace falta, mi hermano, un toque de restablecimiento, de que Dios restaure nuestro ministerio, que el poder de Dios venga una vez más sobre nuestra vida. Y no va a venir por una emoción, no va a venir simplemente porque lo digo, no, va a tomar, mi hermano, un encuentro personal con Dios, va a tomar apartarnos para buscar la presencia de Dios. Y como hemos escuchado de los de anteayer que se tiraban en la calle, se tiraban en un bosque, se tiraban en su casa y no se levantaban, no dormían, no comían hasta que Dios los visitaba y decía, hasta entonces Dios, no voy a poder ser usado por ti. Oh, yo no sé si usted me logra entender. Jacob luchó con Dios hasta que recibió la bendición de Dios. Sansón pidió que Dios le tocara una vez más, que le diera una oportunidad más. Pedro regresó de la pesca, de haber dejado el ministerio por su fracaso. Regresó y Dios lo restableció y lo usó en el día de Pentecostés. Recibió el toque de Dios. Isaías 59:1 nos dice que no se ha cortado la mano de Jehová. Querido hermano, mucho se nos ha predicado esta semana. Mucho se nos ha declarado, regañado, corregido. Y hay mucho que necesitamos corregir. Muchas cosas que necesitamos implementar. Pero creo yo que la necesidad más grande de la hora es que Dios vuelva a tocar por segunda vez. Señor, no veo claramente, Señor. Estoy considerando renunciar al ministerio porque siento fracasado, como nos predicaba el pastor Salazar. Veo que la gente no me quiere seguir.
Veo que puro problema en mi iglesia. Nos rechazan, nos lastiman. Mi esposa está herida, lastimada. No sé, no veo potencial, no veo claramente un camino hacia adelante. No sé qué más hacer. Mi hijo está rebelde, mi hija está rebelde y la iglesia lo tiene contra mí. Por esto parece que mi mundo se está cerrando. No sé qué voy a hacer. Y no alcanzamos a ver claramente. Querido pastor, es muy sencillo. Dios le está esperando aquí y Él quiere tocarle. Él quiere. Le dijo el leproso: ¿quieres? Y dijo Dios: yo sí quiero. ¿Y tú? Mientras te quedas sentado allí, conforme con la vista corta y los problemas y la amargura y la enfermedad, la maldición, pareces que estás salado. No, Dios no te ayuda con tu casa, con tu matrimonio, los problemas económicos, problemas de amargura, de peleo, de hipocresía, y ahí estás sentado, creyendo que todo está bien, pero no alcanzas a ver claramente. Dice Dios: yo estoy aquí para sanarte, yo quiero tocarte, pero necesitas venir y acercarte a mí. Con cada ojo cerrado, por favor, nadie mirando. Nadie mirando. Señor, por favor, bendice esta invitación. Por favor, mi Dios, toma todo lo que sea predicado y haz lo que solo tú puedes hacer aquí. Querido siervo, querido pastor, querido hermano, querida hermana, Dios quiere tocar su vida. Quiere tocar su vida para poder usarle, poder hacer lo que Él quiere hacer con su vida. Dios todavía está en los negocios de hacer cosas grandes. Su mano no se ha cortado. Él está aquí. Y Él quiere que usted venga humillado, quebrantado, diciendo: Señor, por favor, tócame una vez más. Tócame una vez más, Señor. Quiero sentir tu presencia, tu poder, Señor. No una experiencia más, pero una afirmación que tú estás conmigo, Señor. Venga lo que venga. Toca mi vida una vez más. Cada ojo cerrado, cada cabeza inclinada. El altar está abierto. ¿Por qué no deja su lugar y con toda humildad viene a Dios y le dice: Señor, ¿puedes tocarme, por favor? Dios no le va a rechazar.